tardes. Hoy nos reunimos una vez más. Mi nombre es Agustina Punte, soy coordinadora del área de cultura de Fundación ICBC y este año estamos lanzando un nuevo ciclo sobre industrias culturales y la nueva normalidad. No sé si algunos ya conocen la Fundación se dedica hace más de 40 años a la promoción del comercio internacional, tiene un área de cultura también, y bueno, uniendo estos dos intereses y patas de la Fundación, el comercio y la cultura, para este año lanzamos este programa de industrias culturales de la mano de Agustina Peretti, que es la que está coordinando todo el ciclo. Así que ahora los dejo con Agustina, que les va a presentar el ciclo, les va a contar un poco mejor cómo fue la idea y cómo se va a ir evolucionando a lo largo de estos 4 encuentros, y lo va a presentar Ezequiel, que es quien nos va a hablar hoy. Hola, Agus, ¿cómo estás? Agustina, creo que tenés el micrófono cerrado. Correcto, estás con el micrófono cerrado, Agustina. Perdón, ya está. Perdón, cosas que pasan, perdón. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Agus, gracias a la Fundación, gracias a Ezequiel por estar acompañándonos, y gracias por haberme invitado a coordinar este ciclo, que, como decía Agus, hemos denominado las industrias culturales y la nueva normalidad. Es un ciclo que, bueno, como hemos comentado ya en las redes y ustedes deben saber, está compuesto por 4 encuentros que vamos a comenzar ahora en el mes de abril y vamos a finalizar en el mes de julio, un jueves por mes, siempre a la misma hora, en este mismo formato. Y bueno, y contarles que cuando comenzamos a pensar este encuentro y nos propusimos organizarlo, la idea fue ver y analizar un poco con nuestros invitados, con nuestros panelistas, cuál es el estado de situación del sector local de las industrias culturales y creativas en general, dentro de un escenario global muy, muy complejo, muy dinámico, atravesado no solo por una coyuntura de la pandemia, que bueno, por supuesto no podemos obviar que lo ha complejizado aún más y lo ha puesto en tensión en muchos sentidos, sino que ya venía siendo un sector modificado por cambios en su propia dinámica, por el fuerte impacto en lo digital, lo transmedia, todo el fenómeno de las multiplataformas, entre otros muchos aspectos. Y en ese sentido nos propusimos armar cuatro encuentros a través de 4 ejes, 4 grandes temas, que van desde lo que vamos a conversar hoy con Ezequiel, que tiene que ver con la producción, con el consumo, la circulación de los contenidos, luego la comercialización, la exportación, todo lo que tiene que ver con los mercados, con las ferias internacionales, y luego los 2 ejes que vamos a conversar en el mes de junio y julio, que tienen que ver con la propiedad intelectual y los derechos de autor en la era digital, y el último eje que tiene que ver con la comunicación, el desarrollo de marketing y las estrategias de marketing. El derecho de marca, perdón, y las estrategias de marketing. El tema de hoy, como comentábamos, es el diagnóstico de las industrias culturales en Argentina, las mutaciones en la producción y el consumo, los subtemas que nos va a abordar Ezequiel es el panorama de las industrias culturales audiovisuales en la pospandemia, los nuevos formatos, la circulación de los contenidos y las prácticas de consumo emergentes, la crisis y oportunidades para la industria audiovisual nacional y el cine y su reinvención. Como decíamos, lo tenemos de invitado a Ezequiel Rivero. Les voy a contar un poco más de él. Ezequiel es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es becario postdoctoral del CONICET, es magíster en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Córdoba. También es investigador asociado del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva y docente adjunto en la UCES, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Antes de darle la bienvenida nuevamente a Ezequiel y darle la palabra, les quiero decir a todos y a todas que nos están acompañando tanto por el canal de YouTube de la Fundación como por el Zoom, que las preguntas las pueden ir durante toda la exposición de Ezequiel, nos las pueden ir acercando por el
por el canal o por el chat del Zoom, y las vamos a ir recogiendo y las vamos a conversar al final de la exposición con Ezequiel. Yo las voy a recoger y se las voy a leer al final. Así que bueno, eso es todo por mi parte, y bienvenido Ezequiel. Ya te dejo a vos para que nos cuentes un poco lo que vamos a conversar hoy. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustina, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a la Fundación ICBC por la invitación para formar parte de este ciclo de conversaciones sobre industrias culturales. Un gusto inaugurarlo con una charla más o menos panorámica, donde Agustina hacía un punteo recién de los temas de los que pretendo hablar. Probablemente hayamos prometido mucho para una hora, pero bueno, voy a tratar, sin perder más tiempo, de compartirles la pantalla y empezar con algunos de los temas que nos permitan reconstruir un poco el estado de situación actual de las industrias culturales. Vamos a hablar de industrias culturales y también un poco más ampliamente del sector de la cultura, así que por momentos vamos a hablar también de artes escénicas, que en rigor no caen dentro de la definición de industrias culturales, pero vamos a incluirlas también. La idea es hacer un desplazamiento en esta charla entre la situación excepcional, digamos, que se da a partir de el hecho del confinamiento hasta el desconfinamiento o el distanciamiento social por el que estamos atravesando ahora, o por lo menos atravesamos hasta hace algún tiempito en la ciudad de Buenos Aires y en la mayor parte del país. Obviamente hay algunas transformaciones que están punteadas en este primer slide en la industria cultural, en las industrias culturales en general, a partir de las transformaciones que se dan en nuestras vidas cotidianas. Hay una mayor concentración del gasto en el ocio doméstico. En ese tema se explica parte de la mayor suscripción a plataformas de pedido a demanda, por ejemplo. En términos generales se observa una economía de la atención alterada, es decir, el hecho de estar confinados la mayor parte de nuestros días en nuestros propios hogares, un hecho inusual para la mayoría de las personas, altera nuestros tiempos. El prime time televisivo, por ejemplo, se trasladó cada vez más hacia la madrugada, más tarde a la noche, acompañando un poco el cambio en las rutinas de las personas. Se da también en este momento inicial de confinamiento, que en el caso argentino tuvimos entre abril y noviembre del año pasado, una paradoja interesante porque había mucha más avidez por el consumo, mucha más posibilidad y tiempo para consumir, incluso en algunos casos algo más de dinero para consumir contenidos culturales, pero al mismo tiempo una retracción en la oferta. Entonces se daba la menor posibilidad de reponer stock y presentar novedades permanentemente a los usuarios, a las audiencias. Y en este sentido, los ganadores, por llamarlos de alguna manera, de este periodo, fueron aquellos actores que tenían catálogos amplios, es decir, los actores que tenían stock, concretamente, que tenían un stock de contenidos inéditos y que pudieron ir estrenándolo durante la pandemia, o bien aquellos que tenían contenidos que el público tenía algún interés por revisitar y volver a ver, ¿no? Como alguien dijo por ahí, los grandes conglomerados del entretenimiento tienen todo el pasado por delante, o sea, todo el stock de empresas como Disney y las grandes corporaciones como HBO, Viacom, CBS, que han lanzado sus plataformas, cuentan justamente con un gran stock. Otra cuestión fundamental, también en términos de
los ganadores del periodo de aislamiento tiene que ver con la baja dependencia de la publicidad. Obviamente el mercado publicitario, como ustedes saben, se contrajo fuertemente a nivel global, la Argentina no fue la excepción, por lo que aquellas empresas que tenían sus modelos de negocios de forma independizadas de la publicidad, es decir, en formatos de pago por transacción o en pagos por suscripción, les fue mucho más fácil barrenar esta ola de la pandemia. Concretamente, en definitiva, los grandes ganadores de la pandemia han sido las plataformas de distribución de contenidos digitales en Internet. Bueno, los cambios en la domesticidad, digamos, los cambios en la vida cotidiana, hacían augurar o presuponer que iba a haber una mayor demanda por contenido infantil y familiar, y por un contenido de tipo escapista, digamos, ante el caos o la complejidad externa. Se suponía que las audiencias iban a girar hacia mayor demanda de contenidos conocido como light-hearted o alegre, ligero, y algo que la consultora Parrots Analytics llama comfort blankets, digamos, como contenidos contenedores que generaran confort. De hecho, se produjo una transformación bastante importante en el tipo de subgéneros más demandados antes y después del confinamiento, hacia contenidos más adolescentes, más vinculados a lo familiar, a los dibujos animados. Todo esto tiene que ver con la presencia de adolescentes y de niños en los hogares, o en todo caso la canalización del drama externo a través de thrillers, de dramas de ciencia ficción, de dramas apocalípticos y formatos de ese estilo. Yendo al caso argentino, concretamente, el impacto de la pandemia dentro del gran sector de la cultura arroja, como es de esperar, indicadores negativos en todas las actividades. Es decir, si uno mira área por área, lo que se denomina valor agregado bruto, digamos que es el aporte que cada una de las actividades hace a la macroeconomía, a la producción de riqueza, a la generación y sostenimiento de empleos y demás, hubo un desplome muy importante en prácticamente todas las actividades, pero es importante marcar las diferencias en esas caídas. Y esas diferencias tienen que ver con las características particulares de cada una de esas actividades, ¿no? Tenemos actividades como los museos o lugares que necesariamente requieren de la presencialidad o de la aglomeración de personas, como el cine, el teatro, que obviamente cerraron sus actividades, y en esos casos el desplome es mayor, en el caso del cine directamente cercano al 100%. Otras actividades que de pronto no requerían la presencialidad, digamos, no era esencial la presencialidad, pero que fueron muy impactadas por la contracción económica general. Es el caso de la industria de la publicidad, del diseño. También la del libro, la industria del libro es una industria que no requiere de la presencialidad, pero fue impactada por la contracción económica general y en parte también por la virtualidad de la escolaridad. Acá, en el caso de la industria del libro en particular, hubo un rol interesante por parte del Ministerio de Educación, que interviene comprando más de 27 millones de cuadernillos educativos para distribuir de forma gratuita, lo que estrictamente no se contabilizan como libros, pero sí permite mantener dinamizado ese sector, por lo que amortigua de alguna manera la caída, que es apenas del 8%, y no tanto más.
Dentro de todas estas áreas de la cultura, la industria audiovisual es la que tiene mayor peso económico, aporta el 84% del valor bruto del sector cultural y la mitad de los empleos. La mitad del empleo que genera la cultura la genera el sector audiovisual. Por eso quisiera detenerme puntual para hacer algunas precisiones sobre la televisión en particular, comenzando por la televisión abierta. Esta gráfica lo que nos permite conocer o simplemente confirmar es una tendencia ya de larga data, en el caso de la televisión abierta, que es la pérdida constante, paulatina, pero constante, de audiencia. Hubiera sido de esperar que en un contexto como la pandemia, de mayor atención, de mayores posibilidades de consumos audiovisuales, la televisión abierta concitara algo más de audiencia del habitual, pero los números comparados de forma interanual muestran que, con el único caso excepcional de Telefe, todos los demás canales de televisión abierta de Buenos Aires, digamos, que distribuyen por distintas vías sus contenidos a todo el país, han continuado su pérdida de audiencia. En ese sentido, la pandemia no hizo mella, digamos, una tendencia que ya era preexistente a la pandemia, continuó su curso y la televisión abierta siguió perdiendo espectadores. Ezequiel, Sí, ¿te me escuchás? Sí. Perdón que te interrumpa, pero vemos la presentación con una raya negra en la parte de arriba, no sé si vos la estás viendo así. Pensamos capaz que si la dejas de compartir y volvés, a ver si se ve bien, porque nos perdemos los títulos. Perdón. Sí, sí, claro. Se ve, así, porque estaban faltando como... A ver si ahí se ve mejor. Ahí se ve perfecto. Gracias, disculpa que te... ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve bien. Gracias, disculpa que te interrumpí. No, por favor. Bueno, otra cuestión tiene que ver con la oferta de contenidos en la televisión abierta. Lógicamente, de un año para el otro lo que se observa es un incremento en la oferta de noticias, naturalmente por el mayor interés que generó en la pandemia, una caída en la oferta de contenidos deportivos, en parte esto se explica por el hecho de que la mayor parte del año estuvo en pausa la actividad deportiva o la mayor parte de las actividades deportivas, y dos cuestiones que resultan paradojales, que son la contracción o la reducción de contenidos de humor e infantiles. Si recordamos lo que dije hace un rato, la oferta en general a nivel global se recostó precisamente sobre este tipo de contenidos, sobre contenidos más ligeros, más pasatistas, y la presencia de los niños en los hogares hacía presuponer mayor demanda de contenidos infantiles. Sin embargo, los canales de aire de la Argentina decidieron, contrariamente a esa lógica, reducir su oferta de contenidos humorísticos e infantiles, que por lo menos en el caso de los infantiles son un segmento de la audiencia que los programadores parecieran ya haber resignado la posibilidad de contenerlos dentro de la televisión lineal. También se habló durante el año pasado, un poco en relación al mayor interés en las noticias, sobre una especie de explosión en el rating del consumo de los canales de noticias, de las señales de noticias que van por plataformas de televisión de pago. Y la verdad es que en rigor se trató exactamente de eso, digamos, de una explosión, de un hecho único, aislado, que no se repitió, y que aconteció exactamente, si vemos este gráfico, que abarca todo el año 2019 y todo el año 2020,
se dio en marzo y abril de 2020. O sea, en ese momento los canales de las señales de noticias de la Ciudad de Buenos Aires más CNN en español tuvieron un momento sí, efectivamente de explosión de audiencia, de mayor concurrencia de la audiencia, pero luego, pasada la novedad, esos niveles de audiencia se estabilizaron y en la actualidad ya son muy cercanos a los niveles de audiencia que tenían en la prepandemia, digamos. O sea que por este lado también la nueva normalidad tiende a parecerse bastante a lo que fue la vieja normalidad. Un aspecto importante dentro del mundo audiovisual al que me quisiera referir tiene que ver con la ficción. Y primero porque es uno de los productos más costosos de realizar, uno de los productos que con mayor facilidad tienen una segunda vida o terceras vidas, otras vidas por fuera de la plataforma televisiva original, digamos, son contenidos que en general se producen crecientemente pensando en su distribución en otras plataformas. Y es una industria al mismo tiempo que genera mucho empleo. Por lo cual, la salud de la ficción, de la industria de la ficción argentina, es una cuestión central para la industria cultural, para las industrias culturales en general. Si observamos el devenir, digamos, de la capacidad productiva de Argentina en relación a la ficción concretamente, vamos a ver que en el 2020, con la pandemia, tocamos fondo, pero se trata de una tendencia decreciente que ya lleva casi una década. Es decir, hace una década que Argentina está de forma sostenida, produciendo cada vez menos cantidad de ficción. Esto es un tema preocupante porque de vuelta la ficción nacional es quizás uno de los únicos productos, uno de los pocos productos que tiene además un potencial de exportación. Entonces estamos ante un sector industrial atravesando una crisis muy profunda, que en algunos momentos ha sido fuertemente apalancada por el Estado, y hoy encontramos que el Instituto Nacional de Cine, por ejemplo, que suele ser el que canaliza algunos fondos para producir contenidos, también está desfinanciado porque obviamente la gente no concurre a las salas, y si la gente no concurre a las salas, muy buena parte de los ingresos del Inca tampoco existen, con lo cual el Inca no tiene cómo financiar contenidos televisivos tampoco. Entonces, acá hay un problema serio en el tema de la ficción nacional. Se están barajando algunas alternativas vinculadas a derivar parte del IVA que ya pagamos por las plataformas de servicios digitales hacia el fondo que administra el Inca, como una forma de compensación por esta situación. Esta situación que yo les muestro acá de caída profunda de la oferta, de la producción de contenidos nacionales, tiene su correlato en la caída del consumo. Digamos, si en el año 2010 la ficción más consumida había rozado los 30 puntos de audiencia promedio, en el año 2020 no llegó a 10 puntos. Por supuesto que se trata de la ficción de un tipo de contenido particular que circula en otras plataformas, pero sigue siendo relevante porque es una caída que está muy por encima del ritmo de caída que tiene la televisión abierta en general. Este ha sido, sin dudas, el año de las plataformas, pero tampoco esto es una novedad completamente, digamos. La penetración de las distintas plataformas de distribución de contenidos audiovisuales, tanto sonoros como puede ser Spotify, o audiovisual, o de televisión y de cine, es algo que se viene consolidando por lo menos desde el año 2011 para acá. Lo que tiene de novedoso
En todo caso, este momento en particular es una mayor presión competitiva, digamos, Disney+ es un ejemplo de cómo la empresa decide adelantar sus planes de desembarco en la región, aprovechando la coyuntura de la pandemia, y logra rápidamente posicionarse con una cantidad interesante de descargas de su aplicación. Y en paralelo, cómo esa misma presión competitiva genera una desaceleración en el ritmo de crecimiento de Netflix, que es hasta ahora el operador preponderante en este segmento. De todas maneras, este cuadro que ustedes tienen a la derecha es indicativo de otra cosa más, y es indicativo de no solamente de la mayor presión competitiva, sino además de que el pico de captura de nuevos suscriptores es coincidente con el inicio del confinamiento. El pico se da en el primer trimestre del año 2020, y en la actualidad la cantidad de nuevos suscriptores que logra Netflix trimestralmente está en los mismos niveles del año 2018 o antes. Probablemente otro indicio de que la nueva normalidad también tenga algo de la vieja normalidad. De todas maneras, en el caso argentino, Netflix es el actor preponderante en materia de video demanda. El año pasado, el 65% del total de las importaciones de servicios audiovisuales se explican por Netflix, y en mucho menor medida Spotify y el resto de las plataformas que conocemos. Los datos que manejan la industria, digamos, las consultoras, hablan de algo menos de 5 millones de suscriptores únicos a mitad del año pasado, que es la misma cifra que en realidad el CEO de Netflix dio en la Argentina cuando estuvo de visita en febrero. Hay en la Argentina algo así como 7 millones de hogares que tienen banda ancha, y 5 millones de suscriptores únicos, no de consumidores, obviamente que cada una de esas cuentas se comparten, por lo cual los usuarios efectivos de Netflix son muchos más, pero hay casi 5 millones de suscriptores a Netflix, por lo cual tiene todavía un margen interesante Netflix para crecer en este país, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados ya más maduros, como puede ser Estados Unidos o Canadá, en donde ya la plataforma está bastante más cercana a la saturación. Algo muy particular o distintivo, si se quiere, del periodo del confinamiento fue la consolidación de fenómenos de digitalización o de mediatización del consumo de bienes culturales. Y en este punto me gustaría destacar dos casos puntuales. Uno es el de Cinear Play, la plataforma del Inca, que tiene soporte tecnológico de ARSAT, que durante la pandemia ha exhibido, digamos, niveles de crecimiento muy importantes en todos los indicadores que ustedes ven en la pantalla, en la cantidad de visualizaciones, en la cantidad de usuarios, en la cantidad de horas. Es decir que ha logrado esta plataforma servir de pantalla de exhibición y de estreno. En algunos casos se creó todo un ciclo específico, jueves de estreno, para estrenar directamente películas que estaban en parrilla y que no podían ser estrenadas, lógicamente, en salas de cine, fueron directamente estrenadas en la plataforma Cinear Play. Los números muestran una aceptación interesante por parte de los usuarios y también altos niveles de
de pago por transacción. Es decir, no todo el contenido que se visualizó en esta plataforma fue gratuito, sino que hubo cerca de 30.000 transacciones en el primer semestre del año pasado, es decir, de personas que pagaron un ticket virtual para ver una película en esa plataforma. Y otro caso interesante, que ya no es un caso solo de digitalización, sino además de mediatización de una actividad habitualmente no mediatizada, es decir, una actividad como el teatro, que habitualmente no está mediada por tecnologías de la información y de la comunicación, si bien había algunos antecedentes y algunas experiencias previas. Durante la pandemia también se empiezan a consolidar experiencias de mediatización del consumo de artes performáticas, de artes escénicas, de teatro, de circo, de títeres, de danza. Lo que tienen ustedes en la pantalla es la experiencia de Cervantes Online, que fue la iniciativa del Teatro Cervantes de poner, de disponibilizar de forma gratuita en su canal de YouTube una cantidad de obras de teatro, de entrevistas, de detrás de escena, digamos, distintos contenidos vinculados con el teatro, y ahí pueden ver la cantidad de visualizaciones que esos contenidos obtuvieron. Por supuesto que no es correcto comparar visualizaciones en YouTube con espectadores, pero por lo menos estos grandes números nos dejan ver un crecimiento muy importante en el acceso a esos contenidos. Fíjense, por ejemplo, lo que ocurre en el segundo trimestre. La cantidad de visualizaciones alcanzan casi las 500.000, cuando en el mismo trimestre del año anterior el teatro había recibido algo más de 36.000 espectadores en todo el trimestre. De vuelta, no es metodológicamente correcto comparar visualizaciones con espectadores, pero sí les da a ustedes la pauta de cómo se adoptó por parte de alguna audiencia estos contenidos habitualmente no mediatizados que fueron disponibilizados en entornos digitales. Esto trae consigo algunas incógnitas, digamos, hay algunas industrias culturales que están muy avanzadas en su migración digital, como es el caso de la música, la televisión, el libro, que llevan fácilmente una década de migración, de expansión hacia entornos digitales. Algunos de ellos ya han consolidado incluso en el ecosistema digital modelos de negocio, pero otras actividades, como especialmente las artes escénicas, tienen esta cuestión como una incógnita, como algo que se empieza a consolidar en el contexto de la pandemia. Entonces, uno de los desafíos que se abren a partir de esta digitalización y mediatización de los consumos culturales es, de cara a futuro, digamos, la posibilidad de hacer convivir formas virtuales con formas presenciales de las actividades culturales, teniendo en cuenta los beneficios que tiene poner en Internet o disponibilizar en Internet contenidos habitualmente no mediatizados, como puede ser algunas películas o las artes escénicas, en términos de acceso desde distintos puntos del país, o sea que la ruptura de las barreras geográficas aparece acá como una clara ventaja, un beneficio de la mediatización. Por otra parte, aparece también la cuestión de la pérdida del ritual, o sea, el ritual de ir al cine, el ritual de ir al teatro, que es altamente valorado, especialmente por las personas que concurren asiduamente a esas actividades. Y abre también la incógnita sobre la posibilidad de construir a partir de este hecho, y esto sí sería algo novedoso que trae consigo la pandemia, audiencias
para artes escénicas digitales. O sea, hay ahí ya, sobre el final les voy a recomendar un trabajo muy interesante que ha relevado y se ha enfocado específicamente en este tema, pero hay toda una tensión entre las cuestiones artísticas y la técnica, la mediatización del arte y demás, pero evidentemente hay una parte de la audiencia que está dispuesta a seguir consumiendo contenidos culturales a través de soportes digitales, por lo que, bueno, queda ese interrogante, si es posible de cara a futuro darle continuidad a este tipo de consumo. Bueno, les había propuesto al principio de la intervención hacer este desplazamiento desde el aislamiento total hasta este momento en el que nos encontramos hoy, de cierto distanciamiento, bueno, no precisamente hoy, sino probablemente dentro de algunos días, ya no de aislamiento, sino de distanciamiento o de paulatino desconfinamiento, que es un escenario distinto, digamos. Ya habíamos tenido experiencias de reapertura de salas de cine, habíamos tenido experiencias de regreso a los rodajes, en algunas series de ficción, en algunas publicidades. Entonces, este regreso a la actividad trae consigo también algunas incógnitas. Obviamente que ese gasto concentrado en actividades domésticas vuelve a quedar diversificado y reorientado a fines presenciales. La reanudación de la actividad productiva genera la incógnita sobre si lo que vamos a encontrar es un vacío de producción o por el contrario un cuello de botella, es decir, un montón de productos que se han estado cocinando de alguna manera en todo este tiempo y que van a tardar en encontrar pantallas de exhibición. La incógnita en relación a los seguros contra el COVID, es decir, vamos a volver a grabar, a rodar series de ficción, publicidades y demás, pero todavía no hay seguros contra COVID, es un interrogante adicional. La incógnita sobre el nivel de continuidad de los consumos que se adquirieron en la etapa anterior. Es decir, yo les mostraba que hay una creciente adopción de artes escénicas mediadas por tecnología. Bueno, ¿en qué medida eso va a seguir? ¿Cuánto vamos a tardar en volver a los consumos previos a la pandemia? Algo habíamos logrado ver con los regresos al cine, con muchas complicaciones, con los aforos bastante reducidos. Otra cuestión que deja expuesto con mucha claridad este periodo tiene que ver con las características del empleo en el sector cultural, una cuestión que no la inventa la pandemia, obviamente, pero que la pandemia la pone sobre la mesa con mucha visibilidad, que tiene que ver con las condiciones de contratación por proyectos, las modalidades precarias de contratación de la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras del mundo del arte, y también de las industrias culturales, que en algunos casos quedaron o sin trabajo, o sin cobertura social, o sin acceso a un seguro de desempleo y demás. Y también otra de las grandes incógnitas es en qué medida va a impactar la recesión económica más ampliamente dentro del sector de la cultura, teniendo en cuenta que las actividades culturales fueron las primeras en cerrarse y muy probablemente las últimas en abrirse completamente. Bueno, como les dije, habíamos prometido mucho, el tiempo no permite desarrollar todos los, pero sí quisiera, para quienes estén interesados en profundizar sobre algunos de los temas que abordé muy ligeramente en esta intervención, recomendarles dos lecturas, ambas muy recientes. De hecho, la primera, la que tienen a la izquierda, una publicación de ayer de la Universidad de Quilmes,
en donde recogen unos diálogos que tuvieron lugar el año pasado sobre industrias culturales, casualmente, en donde realizadores, gestores culturales, académicos, conversan específicamente sobre industria audiovisual, industria radiofónica, algo que hoy no abordé acá, nuevos medios digitales y demás. Y el otro estudio que me parece muy interesante para quienes sigan estos temas es el que hizo Alternativa Teatral junto a Enfoque Consumos Culturales sobre mediatización de las artes escénicas, que es un estudio que aporta muchísimos datos y que desarrolla en profundidad estas ideas que presenté sobre la incipiente creación de audiencias para artes escénicas digitales. Ambas publicaciones son recientes, si las googlean las van a encontrar sin mayor problema, pero de cualquier forma les dejo aquí mi correo electrónico por si a alguno de ustedes les interesa, se las puedo enviar sin ningún problema. Bueno, eso es todo por mi parte, así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. La verdad que una presentación súper rica, completa, todos los temas prometidos abordados. Y nada, un tema que me surge para conversar, que sé que además lo has investigado, tenés artículos publicados, refiere al tema de la concentración. Porque bueno, uno ve la concentración en los medios digitales, ¿no? Porque uno ve un poco este mapa, ¿no? En el que está Argentina, con estas grandes plataformas que ocupan grandes porcentajes del mercado, y bueno, y pensando que siempre uno de las grandes problemáticas de las industrias culturales en Argentina ha sido el tema de la diversidad cultural. Bueno, ¿qué respuesta encontramos para proteger o para promover la diversidad frente a un mercado que sigue siendo concentrado, ¿no? en estos aspectos, sobre todo en el aspecto audiovisual, que creo que es el que más abordaste en tu exposición, si bien también tocaste algo de escénica, pero ¿qué te parece? Sí. Sobre todo pensando en el rol del Estado, ¿no? Perdón, el rol del Estado, que es un actor fundamental para proteger ese... Sí, seguro, digamos, el mercado no tiene por qué proteger la diversidad, obviamente que naturalmente, por las características propias de las industrias culturales, va a tender a la concentración. En todo caso está en el Estado y en las regulaciones legales ponerle algún tipo de coto a esos niveles de concentración tan elevados que empiezan ya a esmerilar o a ir en contra de la posibilidad de incluso hasta de producir contenidos locales, digamos, contenidos con identidad local. Y este es un fenómeno que se agudiza especialmente en el mundo digital, que por supuesto no es propio del mundo digital, que hablamos del problema de la concentración en las industrias culturales tradicionales desde mediados de los años 50, digamos, es un problema estructural de las industrias culturales, pero en el entorno digital el problema adicional es que se trata de corporaciones que intermedian actividades que no son solamente las que ver con nuestra propia socialidad. Pensemos en Google, pensemos en Facebook, en Amazon, que tienen que ver con nuestras compras, que tienen que ver con nuestras búsquedas, que tienen que ver con nuestras interacciones con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces ahí hay un problema importante porque es un tipo de concentración que ya es muy difícil de descontar, básicamente porque está sostenida
por la acumulación y el tratamiento de datos. Entonces, es muy difícil que hoy aparezca un Google que pueda, aún teniendo el expertise, la tecnología y demás, que pueda en algún punto competirle a Google. Porque Google tiene 20 años de acumular datos que hacen que ese mercado sea absolutamente anticoncurrencial, completamente excluyente. Entonces eleva las barreras de entrada de una forma extraordinaria. Y los estados nacionales se están preocupando por esos temas de forma creciente, sobre todo lo vemos en los países capitalistas centrales, como en la Unión Europea, sobre todo, cómo empieza a surgir mucha preocupación sobre el tamaño que tienen estas grandes empresas digitales. Y además del tamaño, perdón, Agus, ya termino. No, porque quería hacerte una intervención con relación a eso, pero dale, porque no, pero es interesante. Además del tamaño, el poder extorsivo que finalmente logran tener, no sé si recuerdan hace algunas semanas lo que ocurrió en Australia con el apagón informativo en el medio de una discusión política para que las plataformas digitales le pagaran a los medios tradicionales de comunicación por la utilización de sus contenidos. Bueno, a Facebook no le pareció muy piola la idea y simplemente decidió desvincular a todos los medios de comunicación de su plataforma. Es decir, no se podían, claro, no se podían compartir contenido. O sea, la capacidad de fuego que tienen esas plataformas y el daño que pueden causar a las industrias culturales tradicionales si no se siguen sus reglas de juego, es infinita. Ya no es solo concentración, sino que tienen realmente un poder sí, como vos decís, un poder de fuego tremendo. No, pensaba recién cuando hablabas del tema de los datos, hoy leí en uno de tus artículos en el libro reciente que publicaste de otras plataformas, donde decías, hacías una pregunta que me pareció genial, lo que queremos, ¿no? Era una pregunta retórica que hacías y usted ve lo que quiere en las redes, en las páginas, y bueno, realmente no en esta cosa de los metadatos, y está todo tan direccionado, ¿no? por esto, por Google, por Facebook, por Instagram. Entonces terminás de repente con los algoritmos que te van llevando y creando y aparte traqueando información de uno que por momentos es esta cosa de Black Mirror, ¿no? Que uno se siente como en una película, ¿no? Es entre fantástico y medio de terror. No, me pareció muy interesante esa pregunta. Con Internet aparece esta idea de la libertad, ¿no? De, bueno, hacemos lo que queremos, es un espacio abierto, horizontal, etc. Entonces, cuando uno ve cómo se conforman los consumos culturales en plataformas, lo que te encontrás es que, si lo tenés que graficar, tenés el catálogo, que por ejemplo Netflix ronda entre los 3.000 y 5.000 títulos dependiendo del país, digamos, el total del catálogo y después el catálogo del perfil. O sea, el catálogo del perfil Agustina Peretti, el catálogo del perfil Ezequiel Rivero, que pueden ser muy distintos según el aprendizaje que el algoritmo haya hecho sobre qué es lo que nosotros preferimos ver. Y en esa creación de catálogos, hay una enorme cantidad de contenido que queda invisibilizado. Entonces, esta pregunta sobre si realmente vemos lo que queremos, probablemente los usuarios que tienen capacidades o que son muy proactivos en la búsqueda de contenidos, vean lo que quieren, digamos. Saben que hay un documental de Herzog en Netflix y van y lo buscan, pero muy probablemente no aparezca entre los contenidos recomendados. Entonces, ahí sí hay un direccionamiento del consumo que tiende a la estandarización de los consumos, a homogeneizar un poco lo que se visibiliza,
y a ocultar contenidos que de pronto la plataforma juzga no son tan comercialmente atractivos, por ejemplo. Te quería preguntar, bueno, no recibimos preguntas de los participantes, así que voy a hacerte creo que una o dos preguntas más. Quiero retomar algo que mencionabas respecto a la ficción, hablabas de la salud de la ficción argentina, que bueno, había venido de una década de caída, y te quería preguntar respecto a algo de los formatos. ¿A qué formatos estamos yendo? ¿A formatos más cortos? Digo, por ahí te pregunto más de la ficción acá en Argentina, aunque está en este estado medio crítico que mencionabas. Formatos más cortos, de series, miniseries. ¿Cuál es un poco el camino en el que está yendo la ficción? Un poco en esta cosa más por ahí un poco más de los formatos, ¿no? Si son formatos más cortos, más pequeños. No sé si se entendió un poco la pregunta. Sí, sí. La tendencia que se observa no solamente en la Argentina, sino a nivel regional, es a la creación de series, fundamentalmente de series, pensadas ya desde su génesis para ser distribuidas en plataformas de video a demanda. Entonces son series de una factura técnica muy alta, de duración bastante corta, en muchos casos con temáticas que pueden ser del gusto de ciertas audiencias regionales. Entonces, bueno, no sé, producimos Un gallo para Esculapio, digo, bueno, producimos El Marginal, producimos cuestiones que de alguna manera resuenan en el imaginario regional o norteamericano de cómo es América Latina. Entonces vemos mucho contenido producido seriado, o sea, series cortas, en varias temporadas, en ocasiones cortas, con contenidos como, bueno, narcotráfico, violencia organizada, corrupción y cosas de ese estilo, digamos. Somos proveedores de ese tipo de temáticas. Sí, ok. Sí, medio como, no sé, hay como una mirada ahí un poco sesgada o no, o ahí estamos recibiendo una pregunta. Ahí nos acaba de llegar una pregunta por el Zoom de Santiago que nos dice, nos pregunta, te pregunta, me quedé pensando en lo que comentabas, ahora te digo después lo que pensaba. ¿Cuán importante es para la exportación de contenidos contar con plataformas públicas, sobre todo considerando que las plataformas globales acotan su selección según ese imaginario que mencionabas? Hola Santiago, ¿cómo andas? Muy bueno. Bueno, sí, obviamente. El tema de las plataformas públicas es fundamental. Yo mencioné en la presentación el caso de Contar, perdón, de Cinear, de Cinear Play, el ex Odeón, pero también tenemos acá el caso más reciente de Contar. Argentina fue pionera en la región con la creación de CDA en el año 2011, de contenidos digitales abiertos. Digamos, sí, son espacios muy interesantes que yo creo que la experiencia de Cinear Play es quizás la más virtuosa en los resultados que está exhibiendo, porque funcionan como espacios de exhibición de contenidos que en algunas ocasiones difícilmente llegan a tener distribución en plataformas globales. Lo que a mí se me ocurre es que tienen muy poca espalda esas plataformas para hacer una disputa hegemónica, si querés, de poder a las plataformas globales. O sea, en todo caso pueden ser lugares de reserva y de circulación para los contenidos nacionales, que buena falta hace y es una misión más que suficiente, digamos. Lo que no veo es cómo, ni siquiera pensando en una integración latinoamericana, porque así como tenemos en Argentina plataformas como Cinear, hay otras experiencias de plataformas estatales en otros países. A mí me da la impresión de que aún integrando esas plataformas o llegando a alianzas de integración entre plataformas estatales,
difícilmente se puede hacer una disputa de par a par con las plataformas globales. En buena medida porque estamos en una disparidad de recursos tecnológicos muy grandes, o sea, somos productores de contenidos probablemente muy, muy buenos, no estamos en el mejor de los momentos, pero somos productores de contenidos, pero no somos los dueños de los fierros. Entonces, en ese sentido, tenemos una altísima dependencia. No tenemos la capacidad de Netflix para instalar, armar una red de distribución propia de contenido para acercarle copias de los contenidos a sus usuarios finales y que tenga menos latencia y reducir los costos. O sea, venimos, los estados nacionales, quiero decir, ¿no? A pelearla muy desde atrás, y particularmente cualquier tipo de iniciativa pública o privada desde los países periféricos, de los países del sur. Entonces la tenemos más complicada. Sí, ahora recuerdo que hubieron iniciativas de redes de televisoras públicas acá a nivel de América del Sur, a nivel de Mercosur, ¿no? Como iniciativas más regionales, como de bloque. Yo recuerdo hace un par de años, como de aunarnos así a nivel regional para hacer un poco ¿no? de lobby, de ruido. Recuerdo, entre las televisoras públicas de la región. Sí, están. Bueno, está la Red Tal, creo que todavía está activa para compartir contenidos. Ha habido muchas iniciativas a nivel de agencias públicas de Exacto. noticias. En algún momento UNASUR tuvo una iniciativa para hacer un anillo de fibra óptica que involucraba a empresas de telecomunicaciones públicas de distintos países del sur. Sí, esas experiencias están. También al tiempo que están, lo que muestra la experiencia es que muchas de esas iniciativas se han frustrado por distintas razones. A veces porque no han resistido un recambio gubernamental, a veces porque, bueno, han topado con limitaciones de distinto tipo. Pero la integración o el asociativismo, si querés, para ponerlo en términos más de la economía social, es una respuesta en casi todos lados. O sea, es una respuesta reactiva casi natural. O sea, en Chile, en el año 2013, creo, los canales de televisión, tanto privados como público, el canal público, ya en ese momento, o sea, hacía 2 años que había llegado Netflix a la región, y ya en ese momento intentaron armar una plataforma conjunta para distribuir contenidos nacionales. Sin importar, o sea, todos, Mega, Chilevisión, Canal 13, TVN, todos, para distribuir contenidos audiovisuales de forma conjunta. Después no se hizo por cuestiones políticas y, bueno, de defensa. Claro, pero la iniciativa estaba. Pero ya estaba el germen. Estaba la vocación y estaba la necesidad, como una estrategia, digamos. Sí, ok. O sea, esa idea de que la respuesta tiene que ser asociativa, no importa, entre actores público-privados, entre estados, pero de que tiene que ser asociativa, me parece que está clara. Sí, ya estamos medio en tiempo, pero te quiero preguntar una última cosa de mi parte, si hay ya algo medido respecto a la ley de economía del conocimiento sobre la industria audiovisual que se sancionó el año pasado, si tenés alguna mirada tuya sobre la sanción de la ley. No, la verdad es que no. O sea, buenísimo el tema, me parece que está... La iniciativa. No, está bueno, yo creo que están buenas las correcciones, algunas de las correcciones que se le hicieron a la ley el año pasado, pero no tengo noticias de que ya haya algún tipo de resultados de impacto de la implementación de la ley sobre el sector audiovisual, sobre la partecita de la ley que corresponde. Sí, que corresponde a eso, ok. Pero te parece que está, digamos, que va por un buen camino. Sí, yo creo que es una iniciativa interesante. Lo que pasa es que todavía, bueno, es reciente. No estamos pudiendo evaluar resultados. Okay. O sea, no estamos pudiendo evaluar cómo se implementó. O cómo Sí, porque realmente sí hace menos de un año. Bueno, por mi parte, bueno, no habiendo más preguntas y ya estando 7 y casi 5, cumpliendo el horario, les agradezco a todos y a todas nuevamente que nos hayan
acompañado, invitarlos, bueno, y a Ezequiel, por supuesto, un placer enorme compartir este rato, de vuelta a la Fundación, invitarlos a nuestra próxima charla, que es en el mes de mayo, el jueves 27 a la misma hora, con Juan Marcos Melo, que va a ser nuestro invitado. La charla va a ser sobre nuevos actores y estrategias de comercialización, así que bueno, los dejo ahora. Creo que tenía, no, muchas gracias, hay alguien que nos saluda, y los dejo ya con Agus Punte para que nos dé el cierre de la actividad. Gracias Ezequiel, la verdad muy interesante empezar por acá, así que muchas gracias. Gracias Agustina por toda tu coordinación. Y nada, sí, los invitamos a sumarse el mes que viene, a seguir profundizando. Y nada, con Juan Marcos también ya hemos trabajado muchas veces en Fundación, así que estoy esperando a ver que hable sobre este tema. Juan Marcos tiene también mucho ejercicio. Así que bueno, nada, y también les quería decir que va a quedar subido a la página de YouTube para que puedan seguirlo viendo y traspasándolo, y que sí, así también a los que vayan a ver el contenido entero de los 4 encuentros les quede grabado este. Así que bueno, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Adiós, chao. Muchas gracias, adiós. Gracias. Chao.